hermosa noche que nos ha dado la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, yo lo leo, ustedes lo siguen con su vista. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, por tus bondades y por tus maravillas. Padre, te pedimos, Señor, que en este momento, Padre, tú puedas hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor. Que tú nos puedas ayudar a comprender, entender, conocer estas condiciones que tú has establecido, Señor, para el discipulado. Padre, háblanos a nuestras vidas, Señor, y que tu palabra, Señor, nos guíe, nos ilumine y nos mueva, Señor, a tomar decisiones importantes en nuestra vida. Señor, reconocemos y sabemos que tu palabra es lo mejor. Cuando aplicamos tu palabra a nuestra vida, Señor, sin duda tú nos bendices. En el nombre poderoso de Jesús, oh Dios eterno, todo lo dejamos en tus manos. Amén y amén. Amados, el tema en esta noche es Jesús y el costo del discipulado. ¿Verdad? Vemos ahí en este pasaje bíblico, ¿no? Un pasaje donde Jesucristo habla con una determinación bien clara e impresionante. Jesús deja claro las condiciones que deben existir para aquellos que somos discípulos de Él, ¿verdad? Y es una cuestión que Jesucristo es tan honesto y tan claro que dice: si tú me vas a seguir a mí, tú vas a tener peligros, tú vas a tener dificultades, tú tienes que negarte a ti mismo, tú tienes que tomar tu cruz, que significa algo, sacrificio, ¿no? Él es tan honesto que lo dice de esa manera, pero también lo dice que es lo mejor que nosotros debemos de hacer, de que ese costo, de que ese sacrificio, porque nosotros como cristianos vamos en contra de la corriente de este mundo, es lo mejor para nosotros, porque Dios bendice. Dice, y todo aquel, dice el versículo 38, que se avergonzare de mí, de esas condiciones del discipulado, dice Jesucristo, yo también me avergonzaré de él en la venida con los santos ángeles en gloria. Entonces vemos que en costo, seguir a Jesús tiene un costo, pero a la vez es la mejor opción pagar ese costo. Porque un hombre sin Cristo es un hombre sin nada. Podemos decirlo, hermanos, un hombre sin Cristo es un hombre sin nada. Y la misma palabra, ¿no? Cuando vayamos ahí explicando estos versículos, nos vamos dando cuenta de que esto es así. Y cuando hablamos de discipulado, cuando hablamos de discípulo, el discípulo es más que un alumno que se sienta a escuchar, sino que también es un aprendiz que sigue a su maestro y aprende a su lado, ¿verdad? Porque alguien puede solamente escuchar, pero la idea que nos da Jesús del discipulado, el discípulo, que nosotros debemos de ser discípulos de Jesús, es que nosotros vamos escuchando, vamos aprendiendo y vamos aplicando aquellas cosas en nuestra vida que vamos aprendiendo de Él. Y eso se refiere a Jesús, que todo aquel que es su discípulo va a tener que pasar, va a tener que negarse a sí mismo. Y vemos ahí en el versículo 34 que dice, y llamando a la gente y a sus discípulos empezó a decirles esta enseñanza. Es decir, que esta enseñanza es para cada uno de nosotros. Esta enseñanza es para usted, ¿verdad? Y no solamente dice a los discípulos de él, a sus 12 discípulos, sino que ahí dice, empezó a llamar a la gente. Y entonces este mensaje
Y esta palabra, esta porción de la Escritura, Marcos 8, 34 al 38, es para todos, dice ahí. Empezó y llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ahí vemos en ese versículo 34, hermanos, las condiciones de seguir a Jesús. Ahí están las condiciones que Él pone las cartas ahí sobre la mesa. Él pone las cartas ahí claramente y nos lo dice. Y por eso en algún momento, hermanos, ahí leemos en Juan capítulo 6, los últimos versículos, cuando Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Porque cuando Jesús estaba hablando su palabra, muchos se fueron. Tristemente se fueron y dijeron ellos y pensaron ellos: tus palabras son muy duras, Señor Jesús. No podemos con eso. Y entonces Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes también se van a ir? Pedro responde: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces llama ahí Jesús, y la primera condición ahí es, según el versículo 34, ¿cuál es? Cuando Jesús habla: si alguno quiere venir en pos de mí. Esa es la primera condición, venir en pos de Él, venir a Él, es decir, convertirse en un aprendiz, ponerse a los pies de Cristo como el Maestro para dedicarse completamente a Él, a su palabra. ¿Saben? Tomar en cuenta a Jesús, tomarlo a Él como parte importante de su vida, o mejor dicho, como el todo de su vida. Porque sin Cristo nosotros no somos nada. Y debían de venir en pos de Él, aunque como ya leímos ahí en como yo les mencioné ahí en Juan 6, los últimos versículos de este capítulo, iba a ser algo, o era algo difícil para todo aquel que sigue a Cristo Jesús. De hecho, Martín Lutero dijo en una ocasión: si a Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, fue crucificado y le pusieron una corona, ¿de qué le pusieron la corona a Jesús? Exactamente, una corona de espinas. Llevar esa corona de espinas aquí, ¿qué significaba? Dolor, sufrimiento. Si usted es discípulo de Cristo, si a Jesús le pusieron esa corona de espinas, ¿qué nos espera a nosotros en este mundo? Nos espera también, como lo dice a Él, tomar esa cruz y seguirlo, aunque sea rechazado, aunque te pueda costar la vida. Mírenlos, la vida de los discípulos. ¿Cuántos de ellos murieron tranquilamente? Digamos que solo el apóstol Juan murió tranquilo, ¿verdad? Prácticamente en su vejez. Pero de ahí todos muchos de ellos fueron crucificados también. Pedro fue uno de los que dijo: yo no soy digno. Lo iban a crucificar a Pedro por predicar el evangelio hace más de 2000 años. Él dijo: no soy digno de morir como mi maestro. ¿Saben cómo lo crucificaron? Cabeza abajo, al revés. Sufrir. Tomó la cruz. Pedro tomó la cruz. Pedro se negó a sí mismo. Pedro vino en pos de Él. Pedro le costó la vida seguir las pisadas del Maestro. Bien, vemos también ahí en el versículo 34 que dice, ¿cuál es la siguiente condición que vemos en el 34? Niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo. Que los propósitos de su vida ya no son los mismos, ¿no? Cuando venimos a los pies de Cristo, a quien Él nos ha llamado, sino que ahora son para vivir como Él quiere que nosotros vivamos, como Él nos llamó. Vamos a leer ahí en Gálatas, no vayan a perder ahí Marcos, pero hoy vamos a buscar aquí también un versículo de referencia en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Y si alguien lo encuentra, lo puede leer. Gálatas 2:20. ¿Qué dice? ¿Qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está escribiendo ahí a los Gálatas. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿por qué? Ahora, hermanos, nos negamos a nosotros mismos. Dice, esa es una de las condiciones de alguien que sigue a Cristo Jesús, negarse al yo interior nuestro, que quiere controlar nuestra vida y que quiere guiarnos para que nuestra vida se rebele en contra de la voluntad de Dios. Y ese mismo yo nos induce a que nosotros mismos nos tratemos como si nosotros fuéramos el Dios, en complacernos a nosotros mismos. Por eso Jesús dice ahí, niéguese a sí mismo. Implica, hermanos, ¿qué implica aquí? Pablo dice ahí en ese pasaje, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que nosotros podamos decir, vivo para la gloria del Señor. Y saben, y es lo mejor, porque muchos dicen, ay, qué aburrido, ay no, qué cosas te vas a perder allá de los placeres de este mundo. Y no, la verdad que no, y es lo mejor cuando tú vives, cuando nosotros vivimos para el Evangelio, para Cristo Jesús. Qué maravilloso es. Eso implica, hermanos, la renuncia, no solo de aquellos proyectos que, ojo, no estoy diciendo, por ejemplo, si tú estás estudiando y tienes proyectado que vas a tener un título universitario y vas a tener algún emprendimiento, hazlo, pero ¿saben qué? Que Cristo sea el primer lugar en tu vida. Y eso implica no solamente eso, sino que implica ya no vivir en el pecado, de decir yo quiero vivir para Cristo Jesús, para honrar y glorificar su santo y bendito nombre. Renunciar a los que más amas, porque Jesucristo en otro pasaje que habló acerca del costo del discipulado, dice que incluso debemos de amarlo a Él más que todas las cosas que tú amas en este mundo. Más que lo que tú amas en este mundo. Eso implica que la negación del yo implica lo que es el egocentrismo, la autosuficiencia, quedan aplacadas. Y nosotros como seres humanos tenemos esa tendencia a la autosuficiencia, hermanos, pero nosotros somos conscientes como cristianos que dependemos completamente de nuestro Señor Jesucristo, y por eso nosotros, ¿verdad?, debemos de negarnos a nosotros mismos. Ahí aparece la tercera condición. ¿Cuál es la tercera condición? Ahí en el versículo 34 de Marcos 8, ¿verdad? Y no perdamos Marcos 8, Marcos 8, 34. Tomar su cruz. Hermanos, tomar la cruz. ¿Cuántos ustedes vieron, por ejemplo, películas de Jesús, de la vida de Jesús? ¿Alguno de ustedes vio, por ejemplo, La Pasión de Cristo, por ejemplo? ¿Nadie vio alguna película de la vida de Jesús? La mayoría, yo creo que la mayoría hemos visto la película de Jesús. Y se nos ha quedado en la mente, sin duda alguna, una de esas escenas, ¿no? Cuando Jesús lleva esa cruz. Cuando Jesús lleva esa cruz, hermano, ensangrentado. Cuando Jesús lleva esa cruz y que ahí va uno, y bueno, que ya vieron que Jesús incluso cae en una escena y que él ya no puede llevar aquel gran madero pesado. Ya estaba cansado, ya estaba agotado. Pero hubo alguien que lo ayudó. ¿Quién sabe ustedes cómo se llama ese que lo ayudó? No, a Jesús, lo ayudó a Jesús. Simón de Cirene se llamaba. Entonces le dijeron los soldados, ve tú y ayúdale. La cruz. Y esa cruz, cuando él llegó al lugar, hermanos, donde fue crucificado con los dos malhechores, uno a cada lado. Esa escena, hermanos, que le encontramos en la Biblia, debe tocar e impactar nuestro corazón. Porque Cristo, sin haber pecado, hermanos, Cristo entregó su vida. Sin haber cometido un delito, Cristo entregó su vida. ¿Saben por qué? Por el perdón de nuestros pecados. Él no lo merecía. Lo merecíamos nosotros estar en la cruz. Pero Él tomó nuestro lugar porque Él podía pagar, era el único que podía pagar el precio de nuestro pecado, que no podíamos pagarlos nosotros. Él tomó
Y Él viene, hermano, y nos llama y nos dice, toma tu cruz, recoge tu cruz. Es decir, la obediencia hasta las últimas consecuencias, incluso hasta la muerte, así como hablamos de los apóstoles. Hermanos, que muchos de ellos vivieron por el Evangelio, incluso entregando su propia vida hasta la muerte. La cruz había agonía, sufrimiento, dolor, y una de las condiciones también es ese sacrificio, hermanos, que nosotros podemos dar por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás dispuesto a llegar a la muerte por Jesús? A veces, hermanos, es triste. ¿Saben por qué es triste a veces? Porque hay personas que pueden sentir pena. Vas a la iglesia, sí, mira que ahí a veces voy, pero no, yo no soy así como muy cristiano, pero sí, yo a veces voy. A veces tienen pena y vergüenza de decir que son cristianos. Y el Evangelio aquí nos exige, hermanos, a nosotros, hermanos, a tomar tu cruz. Hermanos, si es lo mejor cuando tú tomas tu cruz, cuando ya no vives para este mundo, porque cuando vives para este mundo el pecado te consume y te destruye. Y no se da cuenta que el pecado los está dañando. Pero dicen, no, ¿para qué ir allá a la iglesia? Porque a veces, hermanos, no comprendemos que la bendición está, hermanos, en Cristo Jesús solamente y no en las cosas de este mundo que llevan a la perdición. Y hay un último, hermanos, una última condición en el versículo 34 que dice, tome su cruz y sígame, le dice ahí. Y eso significa seguirlo fielmente. Hermanos, no basta con aborrecer lo malo, sino que hay que adherirse a lo bueno y lo verdadero, siguiendo las pisadas del Maestro. El apóstol Pedro entendió eso y él lo dice ahí en 1 de Pedro 2:22, que debemos seguir las pisadas del Maestro, el ejemplo del Maestro, seguirlo fielmente. Y esto habla, hermanos, de la dependencia no de uno mismo, sino de Cristo Jesús, depender de Dios, depender de Cristo. Esto habla del alto costo de seguir a Jesús, porque Dios quiere una obediencia incondicional y total. Dios quiere nuestra obediencia incondicional y total de nuestra vida. Hermanos, que seamos, por supuesto que eso importa. La salvación no se gana con lo que usted hace, porque la Biblia dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es por medio del sacrificio que hizo en la cruz. Pero cuando nosotros somos sus discípulos, nosotros comprendemos que nuestra vida está en Cristo Jesús y nos entregamos totalmente a Él. Y voy a pedir a alguien que por favor me lea el versículo 35, y el versículo 35 es el siguiente punto. Nos ayuda a entender las condiciones de seguir a Jesús. Ya vimos las condiciones de seguir a Jesús, pero este versículo, vamos a leer del 35, 36 y 37, nos hablan acerca de entender el por qué eso. Porque alguien puede decir, pero qué locura, ¿por qué voy a hacer eso? ¿Por qué entonces voy a entregarme a Cristo Jesús, pero voy a también sufrir? Pero aquí nos dice del por qué nosotros debemos de entender esas condiciones. Alguien que lea los 3 versículos ahí, voz alta, fuerte y clara. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Bueno, centrándonos ahí para empezar en el versículo 35. ¿Parece algo contradictorio el versículo 35 para ustedes? ¿Verdad? Parece que fuera una paradoja. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Pero, ¿saben? No está así como que tan contradictorio. Samuel Pérez Mío, uno de los grandes teólogos, hermanos, dice, referente a este pasaje, una frase interesante, que el que quiera salvar su vida presente y temporal, perderá la vida espiritual y eterna. Porque esto es temporal.
Usted aquí va a vivir, hermanos, 80, 90, 100, máximo quizás 110 años. Creo que tal vez la vez pasada escuché a alguien que vivió 120, no sé si, o 140 años. Pero esa cantidad de años en comparación con toda una eternidad que no tendrá fin, es así. Es así. Una eternidad por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, el correcto entendimiento es que la pérdida del mundo trae ganancias en Cristo Jesús. Como leyó ahí los versículos la hermana, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo pero perdiere su alma? ¿Qué ganará el hombre? ¿Qué recompensa, verdad? El hombre almacena y almacena y almacena cantidades industriales de dinero, ¿verdad? No sé, pues es un de tantos ejemplos. Pero al final, cuando dé cuentas delante del Señor, resulta de que eso no le va a servir de nada. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? No puede en lo más absoluto. Hermanos, el hombre piensa que en el mundo puede obtener lo mejor de lo mejor. Pero hermanos, no es así. Porque, ¿saben? Le voy a decir una cosa. Alcanzar el éxito sin Cristo es nada. Alcanzar el éxito en esta vida sin Cristo no es nada. No le estoy diciendo no alcance, hermanos, el éxito. Alcáncelo y que Cristo sea ahí quien dirija su vida. Tener dinero, hermanos, sin Cristo no es nada. Tener una buena educación sin Cristo no es nada. Tener una hermosa familia sin Cristo no es nada. Tener el trabajo soñado sin Cristo no es nada. Sin Cristo es nada. Tener una herencia, millones y millones, ¿no?, de lempiras o de dólares, ¿quién no le gustaría, verdad? Una cuenta bancaria interminable. Sin Cristo no es nada. Tener los mejores lujos y posesiones de esta vida sin Cristo es nada. Tener viajes placenteros alrededor del mundo sin Cristo es nada. Tener los mejores amigos sin Cristo es nada. Entonces, muchachos y hermanos, realmente tiene mucho sentido lo que Jesús dice ahí, ¿verdad? Todo el que quiera salvar su vida, la perderá, ¿verdad? Y muchos dicen, y está bueno, hermanos, hay que, por ejemplo, la mayoría de los que están aquí, ¿verdad?, que están estudiando, edúcate bien. Ve a la universidad. Si es posible, ve a la mejor universidad. Hágalo. Pero dése cuenta de que llegará un momento en su vida que usted dará cuentas al Señor. ¿Y con qué va a responder delante del Señor si usted le dijo: Señor, a mí no me interesó absolutamente nada de tu evangelio, de tu gracia? Yo no quise nada, yo me dediqué a las cosas de este mundo. ¿Qué dice Jesucristo ahí? Perderás tu vida. Porque le dijiste: Señor, no me interesa. No me interesó tu salvación por gracia. No me interesó el sacrificio que hiciste en la cruz. Me regí, viví por el yo, por el egocentrismo, por los placeres de este mundo, por la desobediencia y por la rebeldía a tu palabra y a tu voluntad. No creí que era tan necesario eso. Pero el discípulo de Cristo se da cuenta, hermanos, que obtiene lo mejor en Cristo. Lo vemos ahí en la segunda parte de ese versículo, hermano, un versículo maravilloso. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Todo el que la pierda. Porque el discípulo de Cristo se da cuenta de que ser rechazado, aún obtendrá lo mejor, hermanos, aún siendo rechazado a causa del evangelio. A causa de que se burle ahí de usted alguien ahí, de que vos sos cristiano, vos y crees todavía en esas cosas. Vivís en el siglo pasado. Así se pueden burlar de usted. Hay gente que siempre se burla, ¿verdad? Pero la palabra de Dios permanece para siempre, por los siglos de los siglos, porque la palabra de Dios es eterna.
Hermanos, qué maravilloso. El discípulo de Cristo se da cuenta que en Cristo obtiene lo mejor a pesar de que va en contra de la corriente de este mundo, de que tú no te dejas moldear, hermanos, por el pecado que solamente consume. ¿Cuánta ideología ahorita hay? Hermanos, es a la ideología de género que está destruyendo a nuestra sociedad, a jóvenes así como ustedes. Con enseñanzas, hermanos, como lo he dicho, de lo más profundo del infierno viene todo eso. Con padres ahí, no. Hasta cuando tú tengas 18 años, tú podrás saber qué sexo eres. Dios creó al hombre y a la mujer. Tú tienes que ir en contra de eso. Y tienes que ir y saber que hay un Dios poderoso que existe, que ha establecido la verdad y que la verdad no es relativa, la verdad es única. La verdad es solamente una. Hermanos, servir. El discípulo se da cuenta que en Cristo obtiene lo mejor, incluso que sirve al Señor, aunque los demás piensen que pierde su tiempo, que ama a su prójimo, aunque muchas veces no sea amado, que pierde la comodidad de este mundo, ¿verdad? Que promueve lo que es el confort. Hermanos, vamos, no perdamos ahí Marcos 8 y vámonos a Filipenses 3. Filipenses capítulo 3, versículo del 7 hasta el 9. Vamos a ver qué dice Pablo con respecto a ese tema. Y si alguien lo tiene, que por favor ahí lo lea. Filipenses 3, del 7 hasta el 9, hermanos. Esos 3 versículos. Hay alguien que lo lea en voz alta, clara. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. Miren, hermanos, qué maravilloso el apóstol Pablo. Hermanos, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del Señor Jesucristo. Mi Señor, dice ahí, todo lo que el mundo ofrece es temporal y corto, pero lo que obtienes en Cristo, hermanos, tiene ganancia eterna. Maravilloso es el Señor. Maravilloso es el Señor, hermanos, que las recompensas que Él tiene son recompensas eternas. Que las recompensas, hermanos, no son perecederas. Pasemos al versículo 38, hermanos, ahí en Marcos 8. El tercer y último punto, hermanos, es que las consecuencias de no considerar las condiciones del discipulado son duras. Nos habla de las consecuencias de no considerar las condiciones de seguir a Cristo Jesús. Versículo 38 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Cuando habla, hermanos, de avergonzarse es no obedecer las condiciones del discipulado. No obedecer. ¿Cuáles son las condiciones del discipulado que vimos ahí? Vamos a ver, ¿se acuerdan? Son no obedecer a esas 4 cosas. Vaya, por decirlo así, en nuestro contexto inmediato ahí. La primera es venir en pos de Él, dijo. Venir en pos de mí. La segunda es negarse a sí mismo. La tercera es tomar su cruz, correcto. Y la cuarta es, sí, exactamente, seguirlo. Hermanos, cuando nosotros no hacemos eso, cuando la gente dice, Señor, yo no voy a acudir a ti. Él dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar, ahí en Mateo 11:28. Él dice también ahí, ¿verdad? Niégate a ti mismo, ya no vivas para el pecado y para ti mismo, vive para mí. Y Él dice, toma tu cruz,
sacrificio. Y dice ahí, sígueme. Entonces cuando el hombre dice, no, a mí eso no me interesa, yo eso no lo voy a tomar en cuenta, no me interesa. Cuando Él venga dice que se avergonzará. Hermano, tristemente Jesús se avergonzará y eso significa juicio. Pero vemos ahí el ejemplo, hermanos, de Pablo. Pablo, un tremendo ejemplo de ello en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Salvación. ¿A quién? Al judío y al... Hermanos, y no solamente eso, le dice a Timoteo también en una de las cartas que le escribe a él, y le dice, no te avergüences de mí, preso del Señor, persevera en el Evangelio. Hermanos, ¿cómo nos vamos a avergonzar nosotros de aquel que entregó su vida en aquella cruz y nos dio salvación eterna? Hermanos, cuando no se obedece esto, hermanos, es porque está la persona llena de sí mismo. Cuando, hermanos, no se consideran las condiciones del discipulado, hermanos, que acabamos de mencionar, entonces la persona está llena de sí mismo. Y la persona inconscientemente, aunque no lo diga, se considera su propio Dios y se rige de acuerdo a sus propios deseos. Pero si se rige de acuerdo a sus propios deseos, es pecado y el pecado lo consume y lo destruye. No vale la pena, hermano. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 4:22 dijo, despojaos del viejo hombre. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese versículo? Y revestidos y renovados, ¿verdad?, del nuevo hombre. Hermanos, debemos de despojarnos nosotros mismos. Entonces Jesús dice que se avergonzará. Hermanos, y dice ahí que el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria. No, unas palabras antes. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. Menciona ahí una generación, dice, adúltera y pecadora. Hermano, ¿a qué se refiere esto? A que la gente quiere vivir, hermano, una vida no en la separación del pecado, sino coqueteando con los placeres de este mundo, viviendo en rebeldía a la voluntad del Señor. ¿Verdad? Y no entregar su vida completamente a Cristo Jesús. Debemos entregar completamente nuestra vida. Es decir, que la vergüenza tiene que ver, hermanos, ahí, en este caso, con quedar bien con el mundo, con lo popular, porque muchos se sienten presionados, no por medio de la sociedad, porque que todo el mundo va para allá, ¿verdad? Aunque vayan para un barranco allá, no, es que todo el mundo va para allá, vámonos para allá. Pero no es así, ¿verdad? Porque entonces las consecuencias son duras y son terribles. Y hermanos, debemos, hermanos, de que nuestro cristianismo delante del Señor sea entregado a Él. Que nos entreguemos, hermanos, al Señor en nuestra vida, en santidad y obediencia a Él. Hermano, dice que también que será avergonzado, ¿verdad? Quien se avergonzare, de Jesús, será juzgado por Él mismo. Él dice que Él se avergonzará delante del Padre. Si alguien se avergonzare, yo me avergonzaré también delante de mi Padre. No lo reconocerá. No habrá un reconocimiento. Hermanos, y para concluir, haciendo un resumen, Jesús presenta las condiciones del Evangelio. Ya las conocemos, lo que Él dijo ahí. Él pone las reglas sobre la mesa, hermano. Él pone las reglas sobre la mesa. Y también, no solamente Él pone las reglas sobre la mesa, sino que Él nos explica y nos ayuda a entender esas condiciones. Que no son para arruinarnos la vida, ¿verdad? Como lo dice el apóstol Juan, que sus mandamientos no son gravosos como lo tiene la sociedad y la gente, hermanos, sino que son para nuestro beneficio. Y también advierte sobre rechazar esas condiciones que traerá consecuencias terribles para el hombre, para el ser humano, hermanos, porque habrá un juicio. Habrá un juicio y esa es una realidad. La pregunta es, hermanos, o la reflexión, hermanos, para nosotros es la siguiente. ¿Está usted dispuesto a tomar las condiciones del discipulado que Jesús pide? Bueno, no deje que el miedo lo paralice. No deje que el temor lo paralice. No ponga la pena como un obstáculo.
Deje que Jesús lo guíe a toda la verdad. No ponga su confianza en las cosas temporales de este mundo, porque la palabra lo dice, todo es temporal, pero solo la palabra de Dios es eterna. No tenga temor de perder lo que este mundo ofrece por lo eterno. Desgaste su vida para Cristo, siguiéndole fielmente a Él. ¿Cuántos van a tomar esa decisión en esta noche? ¿Cuántos van a decir, yo quiero seguir al Señor y entregar mi vida al Señor completamente? Yo quiero vivir para el Señor. Yo quiero servir al Señor. Yo no quiero vivir en el pecado. Yo no quiero la corrupción del pecado. Yo quiero la santidad de Cristo Jesús, la santidad de Dios, la salvación del Señor. Esa es una decisión que nosotros como cristianos podemos tomar. Ya no viva más sin Cristo. Ya no viva más. Si usted considera que está viviendo un cristianismo así a media, ya no lo viva más. Ahora dígale, Señor, yo quiero seguirte a ti fielmente, seguirte a ti con todo mi ser. Como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 12:1, hermano, que nosotros entregamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Incline su rostro y vamos a terminar, vamos a hacer una oración en esta noche.